Dentro de los diagnósticos diferenciales, cuando yo tengo un paciente que llega con pancitopenia, debo pensar que puede ser una aplasia medular, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar una médula? O sea, la médula ósea, ¿dónde se va a encontrar o dónde usualmente la sacamos, ¿no? Como para obtener una muestra, es de la espina ilíaca posterior superior, ¿no? Que es a nivel de los huesos ilíacos, y también podemos sacarlo a nivel external, ¿no? Entonces, esta es la imagen de un paciente con aplasia medular, pero esto lo vamos a dejar para después, ¿ya? Les voy a mostrar otra imagen. Lo que tienen que recordar más bien es que es una célula hipocelular, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hipocelularidad, usualmente estamos hablando de un paciente que tiene poca cantidad de células correspondiente a la edad, ¿ya? Eso también lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces voy a tener una médula ósea que está totalmente vacía, sin precursores, ¿no? Y ¿me escuchas? Sí, se escucha muy bien. Creo que no está pasando la diapositiva. Ah, ya. Ahí lo acabo de pasar, ¿se ve? No, creo que no carga cuando lo hacen presentación completa. A ver, ahí está, ahí sí. Uy, creo que por así no va a ser. ¿Lo dejo ahí? Yo creo que sí, mejor. Sí, porque no está pasando, no sé por qué. Ya. Ahora un ratito voy a ver si es que... ¿Quién necesita? A ver, un ratito voy a dejar de compartir. Quizás un foto. ¿Se logra ver cuando paso? Todavía. Acá no, doctor. No sé si al resto le pasa lo mismo, pero yo no logro ver. A ver, En el hemograma vamos a obtener un paciente que tiene pancitopenia. Entonces, de alguna manera vamos a poder clasificar este tipo de citopenias en el paciente que viene con hemoglobina baja, plaquetas bajas y neutrófilos bajos. Es así, por ejemplo, si tengo un paciente que viene con hemoglobina menos de 10, por favor. Si tengo una hemoglobina... o sea, después no se escucha, hay alguien que está interfiriendo con... Porque por más que uno no quiera, está llama, claro, tú eres bloqueado. Sí, lo van a resolver. Chicos, quien tenga su audio, ¿lo puede apagar? Lo que pasa es de que está el de host, no puedo ya, listo. Ya. Ok, entonces voy a tener un paciente que viene, si tiene una hemoglobina menos de 10, con neutrófilos entre 1500 a 500, con plaquetas entre 50.000 a 20.000, lo más probable que este paciente con una celularidad de menos del 25%, si hacemos un aspirado de médula ósea, se va a confirmar que es un paciente que tiene una aplasia no severa. Entonces la severidad lo va a dar dependiendo de la cantidad de células que yo tenga y encuentre tanto en el aspirado también, y el hemograma. El hemograma me va a dar y me va a clasificar en una aplasia no severa, severa y muy severa. Entonces, para enfocarnos en cómo se va a producir esta aplasia medular, es de que voy a tener varias causas que pueden ocasionarla. En realidad a veces no se encuentra el motivo, pero puede ser
drogas, un virus, algo que generó esta alteración genética a nivel de las células madre, en el que lo que va a generar, ¿no?, es la expresión de estos nuevos antígenos que van a estimular estas células T y van a producir tanto el factor necrosis tumoral y el interferón alfa, y lo que van a provocar es una aplasia medular, ¿no? Además que vamos a tener una disminución en la proliferación y en la capacidad de diferenciación de estas células, ¿no? Esta es la manera como se va a producir la aplasia medular, ¿no? Al final va a ser la estimulación de las células T. Entonces, yo tendría que preguntar también si es que hay una exposición a tóxicos, si ha sido un paciente que ha ingerido algún medicamento durante los primeros 6 meses, o incluso si es que has recibido algún tipo de radioterapia o quimioterapia, porque también puede generar aplasia, ¿no? Entonces, vamos a tratar de buscar cualquier desencadenante. Entonces, si nosotros preguntamos, hay muchos pacientes que han estado expuestos a insecticidas, que son los agricultores, y que tienen mucho índice de aplasia medular, ¿no? El benceno, drogas relacionadas como el éxtasis, metanfetaminas, hay reporte de casos de estos pacientes. Y como ven, hay una lista grande, ¿no? Probablemente una lista incluso más grande, porque aquí tenemos los principales, que pueden haber antibióticos, el muy conocido, lo que es el cloranfenicol, también las sulfonamidas, tenemos antiinflamatorios, ¿no?, como el naproxeno, el piroxicam, entre varios, y los anticonvulsivantes, antitiroideos, antidepresivos, antidiabéticos. Entonces, aquí va a ser importante hacer una buena anamnesis para poder saber que nuestra aplasia podría ser ocasionada por una droga, ¿no? El paciente va a venir con un cuadro de anemia. Entonces, si la hemoglobina está por debajo de lo normal me refiero que en varones es 12, en varones es 13, en mujeres es 12 y en gestantes es 11, entonces ya con una anemia leve, probablemente los síntomas no sean tan bizarros, ¿no? Pero cuando la hemoglobina va bajando, menor a 7, que ya es una anemia severa, el paciente va a venir con un síndrome anémico, agitado, cansado, con una palidez ya notoria. Si las plaquetas bajan menos de 20.000, hay riesgo de sangrado espontáneo, ¿no? Y por supuesto un riesgo de sangrado mayor. Sangrado mayor, hablamos tanto un sangrado gastrointestinal y un sangrado a nivel cerebral. Recuerden que las plaquetas ya por encima, incluso de 20.000 para arriba, no va a ser muy frecuente que tengamos un sangrado espontáneo. Menos de 20.000 sí aparecen las petequias. Lo que ven aquí en este gráfico son estas lesiones planas, no son sobrelevadas, ¿no? Son pequeñas y pueden aparecer sobre todo a nivel de miembros inferiores, son en zonas de presión, y eso se llaman petequias, ¿no? Característico de pacientes que tienen plaquetas bajas. Y la leucopenia, pero más me va a interesar los neutrófilos. Los neutrófilos son los que nos van a defender contra alguna infección. Y si bajan, si incluso es menos de 500, que ya estaríamos en una neutropenia severa, el riesgo de infección es sumamente alta e incluso mortal, ¿no? Porque puede asociarse a fiebre, y esto ya llamamos neutropenia febril, ¿no? Si yo estoy sospechando de una aplasia medular, ¿no?, que es primaria, primaria me refiero en el que no le voy a encontrar otra causa, ¿no? Yo trato de buscar otra causa y no la encuentro. La aplasia la voy a poder dividir en primaria o secundaria. Y si yo estoy pensando que no hay nada que lo pueda explicar, a pesar de que hice todos los exámenes correspondientes, va a ser característico encontrar un paciente sin presencia de neopatías, hepatoesplenomegalia. Si yo encontrara alguna de estas características, debería pensar que esa aplasia probablemente sea de origen secundario, ¿no? Entonces, aquí, con mayor razón, voy a tener que buscar varias causas que les voy a nombrar en las diapositivas siguientes. La mayoría de los pacientes vienen con causas de origen idiopático, ¿no? En la mayoría de los casos, el 70%, ¿no? Y secundario suele ser menos del 30%, como ven, ¿no? Entonces, a veces es difícil encontrar qué originó esta aplasia medular. Entonces, si hablamos de causa secundaria, podemos estar aquí hablando de los pacientes que han sido sometidos a cáncer, a un tratamiento de cáncer, ya sea una quimioterapia, y también han recibido radiación,
algún fármaco como el que ya les enumeré en las tablas anteriores. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una anemia hemolítica. Una anemia hemolítica, si recuerdan, es la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? En este caso es una anemia hemolítica que está asociada al complemento y que se ha visto que este tipo de anemia hemolítica está muy asociada al tema de aplasia medular. El embarazo, recuerden que el embarazo es una etapa en la que bajan sumamente las defensas y puede ser en esta etapa donde pueden aparecer muchas enfermedades, sobre todo la aplasia medular. En los químicos ya lo nombramos el benceno, los disolventes, vapores de pegamento y los insecticidas. Hay un estudio a nivel de Perú en el que se ha encontrado que la mayor causa de aplasia medular ha sido los insecticidas, ¿no? Las infecciones, virus, ya sea por Epstein-Barr, parvovirus, virus de la hepatitis, el VIH y las micobacterias, ¿no? Tenemos una alta incidencia de pacientes con TB. Los trastornos inmunológicos, lupus, una fascitis eosinofílica, que es un poquito más raro en realidad, pacientes que han sido posttransplantados, que van a sufrir una enfermedad de injerto contra huésped, pacientes que tienen hipogamaglobulinemia, no es más que una disminución de unas proteínas de la sangre, y el timo. Entonces yo voy buscando todas estas causas. Si no encuentro, me quedo con aplasia medular de origen idiopático, ¿no? Y este idiopático ya es más que todo el tratamiento, va a estar destinado a nuestra especialidad, ¿no? De hematología, porque la causa secundaria, probablemente, si es una causa de lupus, voy a tener que trabajar conjuntamente con el reumatólogo para solucionar el problema de la aplasia, ¿no? Si es un paciente con VIH, por supuesto que aquí me va a ayudar también el infectólogo, ¿no? Entonces, como ven, es bastante la asociación con otras también especialidades, ¿no? Ahora, para hacer el diagnóstico, yo tengo que tener, por supuesto, un hemograma completo. Siempre traten de pedir un hemograma completo que tenga leucocitos, los volúmenes corpusculares, el hemograma con leucocitos y todas las células blancas en porcentaje y en valores absolutos, ¿no? Los reticulocitos. Los reticulocitos, la mayoría de quizás no lo solemos pedir, pero en hematología es sumamente importante porque me va a ayudar a brindar un tipo diferenciar también las anemias y ver cómo es la médula en relación a la respuesta a la anemia. Ya con los reticulocitos puedo dividir las anemias en anemias regenerativas o las anemias regenerativas, ¿no? Voy a pedir una bioquímica de sangre en el que tengo que pedir toda la función renal, hepática, de tiroides, descartar hemólisis, porque ya dijimos que la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un tipo de hemólisis, está asociada a la aplasia medular. Entonces tengo que pedir cuáles van a ser mi perfil de hemólisis, la deshidrogenasa láctica, las bilirrubinas totales, sobre todo a predominio indirecto, ya ahí está errado, es indirecto, la aptoglobina, la determinación del vitamina B12 y el ácido fólico. Recuerden que hay pacientes que tienen deficiencia de B12 y generan también pancitopenia, entonces es un diagnóstico diferencial, ¿no? El frotis de sangre periférica, ahorita les voy a también mostrar unas imágenes en el que es muy importante el frotis porque me va a ayudar a descartar si es que la pancitopenia es a causa, por ejemplo, de una leucemia. Siempre la lámina periférica me ayuda, es una lámina que me ayuda a excluir otro tipo de causas de pancitopenia. Y el aspirado de médula ósea y biopsia vital en esta enfermedad. Ahora, estas pruebas que son sumamente importantes, la citometría del flujo y el estudio citogenético son pruebas sumamente especializadas que se tienen que pedir para ver, primero, descartar si, por ejemplo, yo estoy pensando en una pancitopenia y puede ser una leucemia, pido mi citometría del flujo para descartar que sea una leucemia. Y la citometría lo que me va a ayudar es dar marcadores tanto para poder diferenciar entre las células buenas y malas. Si yo sospecho de una hemoglobinuria paroxística nocturna, la forma de diagnóstico es una citometría de flujo de sangre periférica, ya que necesito células maduras, ¿no? Esto puede ser un poquito, quizá la palabra un poquito complejo, pero esta citometría de flujo ustedes van a ver que en hematología es sumamente importante para hacer el diagnóstico, descarte de toda patología maligna, eso que nos va a ayudar, ¿no? El estudio citogenético se ha visto que
el 10% de estos pacientes pueden presentar alteraciones citogenéticas, ¿no? Y sobre todo debemos pedir serologías virales, todas las que ya hemos comentado: hepatitis, Epstein-Barr, citomegalovirus, VIH, todo lo que nos pueda ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. Ahora, yo no he abordado las aplasias medulares congénitas, porque eso sería también un gran grupo, pero tenemos una congénita que es la anemia de Fanconi. Y usualmente este tipo de anemias se presentan en pacientes jóvenes, ¿no? Menor de 20 años, en el que puedo encontrarlo con una prueba que se llama fragilidad cromosómica por diepoxibutano. Ahora, si estos pacientes, luego vamos a enfocarnos quizás en el tratamiento, tienen algún donante que es compatible con ellos para poder hacer un trasplante de médula, debería hacerse un estudio de histocompatibilidad, ¿no? Pero esto es más que todo para el tratamiento, no para el diagnóstico. Entonces yo voy a reconocer a un paciente con un hemograma en el que los glóbulos rojos pueden estar normocíticos, normocrómicos. No sé si recuerdan la clasificación de las anemias, que podemos hacer una clasificación por el tamaño. Entonces los glóbulos van a ser de tamaño normal aparentemente, ¿no? A veces puede ser macrocítica, va a haber reticulocitos bajos, la leucopenia y la trombocitopenia, ¿no? Pues puede haber una pancitopenia entonces. En la lámina periférica, ¿qué tengo que excluir? Yo no debo encontrar ningún neutrófilo anormal, a eso se llama displásico. No tengo que encontrar blastos, ninguna célula que me pueda indicar que hay otra patología. Las células peludas, que son, como su nombre lo indica, pues tiene pelitos, esto está a nivel de la serie blanca, y también es para descartar un tipo de leucemias que se llama leucemia de células peludas, ¿no? Puede haber una lámina periférica en la que yo voy a poder encontrar anisopoiquilocitosis. ¿Qué significa eso? Van a haber diferentes formas y tamaños de las células, ¿no? De los glóbulos rojos. En la médula ósea, entonces, aquí ya como que ya tenemos más o menos un paciente en el que le tomé un hemograma, una lámina periférica. Estoy pensando que puede ser una aplasia médula, entonces aquí sí propongo hacer un aspirado de médula. El aspirado de médula consiste en sacar una muestra, como les comenté, de la cresta ilíaca, ¿no? En este caso sí vamos a tener que hacerle de la cresta ilíaca, porque aparte del aspirado voy a necesitar una biopsia. Y voy a encontrar una célula vacía, sin células anormales. Como dijimos, ninguna otra célula que me oriente a otra patología. Entonces, aquí, ¿qué van a ver? Tengo la imagen A, que tengo esta es la biopsia de hueso, ¿ya? La de arriba es una imagen normal, ¿no? En el que yo puedo ver, estos de aquí que ven son megacariocitos, tengo grasa, lo blanco es grasa y lo rosadito son células. Si tengo un paciente que tiene una edad de, imaginemos, 40 años, la celularidad que le correspondería es 100 menos la edad. Entonces, 100 menos 40 tendría un paciente la celularidad de 60% de células, o sea, 60% de células y menos grasa. A diferencia de la imagen B, en el que ustedes comparan, lo rosadito es muy escaso, la grasa es sumamente abundante. Entonces tengo más grasa que células. Entonces, el aspirado me ayuda, la biopsia, perdón, me ayuda a ver la celularidad de la médula ósea. Y aquí tienen otra imagen de una lámina periférica, en el lo único que voy a observar son glóbulos rojos. Como es, probablemente este paciente esté tan pancitopénico que no voy a ver incluso neutrófilos ni plaquetas, ¿no? La lámina periférica me ayuda a poder diferenciar el tamaño, las formas del glóbulo rojo, la presencia de neutrófilos o de células anormales, como blastos, por ejemplo, y puedo hacer un conteo de las plaquetas. Entonces, ¿de qué va a depender el diagnóstico de aplasia? De una buena historia clínica, de hacer un buen examen físico también, ¿no? Tengo que ver que no tenga visceromegalias, adenopatías. Si es un paciente con sospecha de plaquetopenia, va a tener gingivorragia, epistaxis, algún tipo de sangrado, ¿no? Si tiene neutropenia, infecciones, ¿no? El hemograma, que ya dijimos cómo es, el estudio medular, voy a ver un descenso de la celularidad, incremento del tejido graso, esto recuérdalo, es una célula hipocelular. No va a haber nada de mielodisplasia, mielodisplasia es alteración de la forma, ¿no? Y no tengo que ver ninguna infiltración por ni células anómalas como neoplasias o fibrosis. La citometría de flujo que me ayuda para hacer también el diagnóstico y el careto.
Si sospecho de que sea Fanconi, le pido el test de fragilidad cromosómica, ¿no? El tratamiento, que esto ya sería más o menos lo último, ¿no? El tratamiento, bueno, la primera línea de tratamiento ya se ha visto que es a base de una globulina que se llama de caballo, ¿no? La dosis puede ser de 40 miligramos por kilogramo por 4 días, ¿no? Se lo da conjuntamente con corticoides, ¿no? Y después empieza un inmunosupresor que se llama ciclosporina. Nos va a importar mucho lo que es la edad. Si yo tengo un paciente menor de 40 años, recuerden que el tratamiento curativo de una aplasia medular es el trasplante de médula. El trasplante de médula ósea consiste en este caso, voy a necesitar un donante, ¿no? Un donante que sea compatible. Si este donante es compatible, ustedes se preguntarán, ¿cómo extraigo la muestra de un paciente que es compatible, no? Aquí se estimulan las células del donante, trato de sacar las células del donante, se llevan a analizar, si cumplen ciertas reglas, se lo pasa, y se lo pasa solo con transfusión, como una transfusión. Ya han cambiado los métodos y es mucho más fácil de hacerlo y lo recibe como una transfusión. Si el paciente tiene más de 40 años, ya tenemos que ver. Como les dije, primera línea siempre va a ser el ATG, es una globulina antiquimocítica de caballo más ciclosporina y también recibe metilprednisolona en el camino, corticoides. Si no hay respuesta, yo ya me voy a ir pueden ser dos caminos, ¿no? Si es un mayor de 40 años y tiene quizás un posible donante, podríamos considerar el trasplante. Pero si el paciente no tiene ningún donante histocompatible, se va a una terapia de segunda línea que ya es a base de una globulina a base de conejo, ¿no? ¿En cuánto tiempo voy a valorar la respuesta? Si el tratamiento funcionó, a los 6 meses ya debería haber una respuesta. Pero si luego de los 6 meses no hay una respuesta, ya tengo que considerar otras líneas de tratamiento, ¿no? Y probablemente si no hay una respuesta a los 6 meses y no es posible dar otra línea de tratamiento, pues lo más probable es que este paciente sea altamente esté con alta dependencia transfusional, ¿no? Este es lo mismo, solamente que quizás lo divide en grados, ¿no? Si es moderada, solamente quizás el paciente va a requerir transfusiones, ¿no? En caso lo requiriera, ¿no? Si, por ejemplo, en la moderada los requerimientos de transfusiones o citopenias son progresivas, probablemente aquí ya este paciente se vaya a una aplasia grave, ¿no? Vemos la edad también, si es menor de 40 años, se va a un trasplante, ¿no? Si no tiene hermano, lamentablemente se va a la terapia TIS, que también funciona, tampoco es mala, pero por supuesto si tengo la opción del trasplante, me iría esa opción. Los mayores de 40 años ya se van a esta terapia y si no responden se van a la otra terapia de segundo bloque que es a base de conejo, ¿no? Ahora, estas nuevas alternativas que han salido, se ha visto de que a lo que le sumamos de la globulina tanto de conejo como de caballo, podemos sumarle el trombopac. El trombopac es un análogo de la trombopoyetina que ayuda a estimular las plaquetas y se ha visto que al sumarla al tratamiento puede ayudar a estimular las plaquetas y ayudar a que la respuesta sea mejor. No sé si tienen alguna duda aquí con aplasia medular. Creo que no. Una duda, pues. Creo que no. Ya, entonces me voy a ir con síndrome melodisplásico como para poder abordar más acerca de la pancitopenia.
¿Puedes ver mi pantalla? No aparece todavía. ¿Y ahora lo puedes ver? Ahí se ve, pero no está en modo presentación. Ahí sí puedes verlo. ¿Qué pasó? No. Ya. Ya, entonces voy a empezar. Gracias. Ya, entonces el otro grupo es el síndrome mielodisplásico. El síndrome mielodisplásico es una enfermedad que también genera, en algunos casos, también genera pancitopenia. Por eso va a ser el diagnóstico diferencial de la aplasia medular que hemos visto. Entonces, ¿qué va a consistir? Bueno, ahora el síndrome mielodisplásico ya ha cambiado ahora recién en el que se llama neoplasia mielodisplásica, ¿no? Porque también el síndrome mielodisplásico ya está considerado como una neoplasia cáncer. Es un grupo de enfermedades en que vamos a observar que ya la célula madre se va a ver afectada, ¿no? En el que va a perder la capacidad de formar células de la sangre totalmente maduras y funcionales. O sea, yo voy a tener mis células presentes, pero esas células no van a funcionar bien. Puedo tener una cantidad, incluso que pareciera más que otros pacientes, pero no van a funcionar. Entonces, como consecuencia, aumenta por encima de lo normal el número de cantidad de células inmaduras y displásicas, en tanto en la médula ósea y sangre periférica. Entonces, nosotros vamos a observar esta alteración de la morfología primero en la lámina periférica, que nosotros vamos a solicitar al paciente con sospecha de este síndrome. Voy a tener entonces un paciente que tiene un desorden clonal. Va a haber displasia. Displasia ya les comenté que es la alteración en la morfología. Puede ser de una, de dos o tres líneas. ¿A qué me refiero? Puede tener un paciente solo con anemia, ¿no? Solo anemia, todo el normal, y el paciente puede tener una neoplasia mielodisplásica, ¿no? ¿Cómo la voy a descartar? Por supuesto que recuerden que siempre se tiene que hacer un buen estudio de anemia. Si la anemia al final no es las causas comunes, que pueden ser por ferropenia, por ácido fólico o B12, yo tengo que pensar otras posibilidades diagnósticas, entre ellos el síndrome mielodisplásico. Entonces el paciente va a tener alteración tanto en ya sea citopenias de cualquiera de estas líneas que les dije, y una médula hipercelular llena, pero displásica y no funcionales.
a diferencia de la aplasia, ¿no? En el que tenía una célula vacía. Y hay que recordar que estos pacientes tienen alto riesgo de transformarse a una leucemia aguda. ¿Cuál va a ser mi algoritmo diagnóstico? Entonces, yo sospecho el síndrome mielodisplásico porque tengo un paciente que tiene una citopenia persistente, ¿no? Tengo una anemia que no mejora, una plaquetopenia, no tiene causa, ¿no? Una pancitopenia, que ya le busqué también todas las causas y no encuentro nada. Recuerden que el síndrome mielodisplásico es una enfermedad de exclusión. Yo tengo que descartar todas las posibles causas que pueden ocasionar una citopenia para poder llegar al diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué voy a pedirle? Un hemograma completo. Recuerden siempre la presencia con reticulocitos. Tengo que hacer una evaluación inicial de la sangre periférica. Ahorita les voy a mostrar las imágenes. Si voy a posteriormente pedir un estudio de medulograma, que tiene que incluir la presencia de sideroblastos en anillos, eso también lo voy a explicar en otro cuadro. Y tengo que hacer también un estudio de pruebas especiales, como estudio de citogenético y citometría. Puedo hacer un dosaje de eritropoyetina. Recuerden que la eritropoyetina era la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos, ¿no? Esto me va a ayudar también en el tratamiento. Los folatos, la vitamina B12, la homocisteína, descartar que sea una anemia por falta de hierro, en el que puedo pedir una saturación de transferrina. Y recuerden que uno de los principales es la ferritina. La ferritina no es más que el depósito de hierro, ¿no? Un estudio de tiroides y el LDH. Y también tengo que descartar, si no es una anemia hemolítica, ¿no? Entonces van a haber varios criterios que les voy a enumerar. Pero si el paciente también es candidato a trasplante, se le puede hacer un estudio de HLA. ¿Ya? Entonces, al final, la decisión terapéutica, ¿qué voy a considerar? El paciente, la edad, el estado funcional. Recuerden que siempre para el tipo de neoplasias hematológicas va a importar mucho la edad, o sea, si es muy adulto, probablemente no se ve... Vamos a hacerle probablemente un daño si nosotros colocamos un tratamiento muy intensivo. Si el paciente es funcional, si hace sus actividades o no, y las comorbilidades que pueda tener, ¿no? Como hipertenso, diabético, etc. Los criterios diagnósticos se van a basar en que yo tengo que tener un paciente por lo menos con una citopenia persistente. La hemoglobina está baja, menor de 11, los neutrófilos menos de 1800, las plaquetas menor de 100, ¿no? Ahora, la exclusión de otras enfermedades hematológicas como causa primaria. Ahora, en cuanto a los criterios decisivos, para ya hacer un diagnóstico mucho más preciso, yo voy a tener que contar, ¿no?, si esta alteración de la morfología está presente por lo menos en 10% de las células, en al menos una de las líneas celulares. O sea, si yo pienso que hay una alteración en la morfología roja, pues debo encontrar alteración en esta, ¿no? Si también encuentro en la serie blanca, por lo menos una alteración del 10% de la serie granulocítica, ¿no? Igual con la derivada, con la megacariocítica. La megacariocítica, ¿qué son? Eso, recuerden que los megacaricitos son las células precursoras de las plaquetas. Y los blastos me van a importar. Los blastos no son más que células inmaduras. Si yo encuentro más del 20% de células presentes, puedo ya hacer un diagnóstico de leucemia. Por eso, estos pacientes, si solo tienen del 5 al 19%, todavía es un paciente con síndrome mielodisplásico. No se ha convertido todavía en leucemia. Y pueden haber alteraciones citogenéticas. Es importante hacer un estudio citogenético porque eso también le va a dar severidad a la enfermedad. ¿No? Puedo apoyarme con un estudio de citometría de flujo. Ya ahora último, la mayoría de enfermedades hematológicas se hacen con diagnóstico de citometría de flujo, ¿no? Ok, entonces, recuerden la hemoglobina. Bueno, en este caso, la OMS lo está colocando como 10, neutrófilos 1800, plaquetas en 100.000, y la presencia del 10% de alteraciones en la morfología. Esto de aquí son las pruebas de citometría. Solamente es como de forma general, no es para que se lo aprendan, pero como ven, tanto las células mieloides y las linfoides tienen ya un
una alteración que ya está documentada y que me ayuda a ver si es que están relacionadas a un síndrome de displasia. Estas alteraciones citogenéticas, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos, ¿no?, tanto algunos cromosomas, ¿no?, que nos diferencian como varón y mujer, pero aquí en las enfermedades hematológicas pueden tener algunas alteraciones a nivel de citogenética del cariotipo en el que me van a darle pronóstico, ¿no? Algunos cariotipos complejos, como ven acá, 3 o más de estos pueden ya darle un mayor pronóstico malo. Yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial. Si el paciente tiene, ya dijimos que la B12 puede generar pancitopenia, entonces tengo que hacer el diagnóstico con el dosaje de vitamina B12. Pedirle hierro y folato porque también tengo que ver que la anemia no sea causa de estas. La exposición también a metales puede dar un síndrome mielodisplásico. Si estuvo expuesto a quimioterapia o radioterapia, igual. Si tengo un cáncer y una enfermedad reumatológica, incluso si yo le hago un aspirado de médula, estos pacientes van a tener alteraciones en la morfología. Y eso no significa que tenga una neoplasia mielodisplásica. Por eso es necesario saber en el contexto del paciente que yo estoy. Porque si es un cáncer, la displasia y la alteración de la morfología propiamente es del cáncer. Por eso recuerden que es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Las infecciones virales también dan alteración en la morfología. Descartar que tenga un compromiso hepático, alcoholismo, el hiperesplenismo. Recuerden que pacientes con un vaso grande en el que tienen una hiperfunción también pueden empezar a secuestrar células y generar pancitopenia. La enfermedad renal, el síndrome mieloproliferativos, que ahorita lo vamos a ver, y otras insuficiencias medulares, ¿no? En este caso también tendría que entrar la aplasia medular. Y por supuesto, los medicamentos. Los medicamentos también son otra causa de pancitopenia, ¿no? Entonces, estos cambios que ustedes ven aquí en la pantalla, la alteración en la morfología de la serie roja se llama diseritropoiesis. La alteración en la formación de los glóbulos blancos se llama disgranulopoiesis y de la serie plaquetaria se llama dismegacropoiesis. Todo esto que ustedes ven en letritas es una forma en la que nosotros vamos a poderlo ver en el microscopio y en la lámina periférica. Entonces, cada uno ya se ha visto que alteraciones en la morfología me va a dar una displasia ya documentada, ¿no? Que hay un montón de gráficos que uno puede ver en atlas de hematología en realidad esto es más que experiencia y ver constantemente tanto en el microscopio imágenes y uno se va acostumbrando a encontrar alteraciones en la morfología. Por eso aquí sí es muy, muy importante que el diagnóstico también lo haga el hematólogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les hablaba, si yo veo en esta comunicación, ¿no?, en la médula ósea internuclear, esto no es normal, esto ya es displásico. Si yo encuentro glóbulos rojos también grandes en el contexto de un paciente, recuerden cuáles son las causas de macrocitosis. Si tengo un paciente que puede ser alcohólico, hepatópata, que tenga problema de tiroides, que tenga una anemia megaloblástica por deficiencia B12 o ácido fólico. Si yo descarté todas estas causas y los glóbulos rojos siguen grandes, pues probablemente que este paciente también tenga una falla medular. Como ven aquí en la siguiente imagen, tengo un montón de alteraciones, tanto macrocíticas, microcíticas, que también se ven en estos pacientes porque hay alteración en la forma. Y ya estos hallazgos que ya son un poquito más específicos, por ejemplo, en la imagen A voy a ver anisopoiquilocitosis, diferentes formas y tamaños, cuerpo de Howell-Joly en la imagen B, la imagen C, que son anillos de Cabot, la imagen D, que son defectos en la segmentación. Esto es anormal porque un neutrófilo normal debería tener por lo menos 4 lóbulos. La imagen E, en el que voy a poder observar también defectos en la segmentación. Este de aquí, que vean segmentados solamente 2 segmentos en el neutrófilo, es anormal, ¿no? Este granulocito con un núcleo en espejo, la imagen G, plaquetas con pseudópodos y grandes, porque esta realmente es muy grande para hacer una plaqueta, ¿no? Y esta plaqueta que está totalmente degranulada, como si fuera fantasma.
Entonces uno se va dando cuenta a medida que va teniendo experiencia las alteraciones en la morfología. Y todo esto de acá que ven también lo voy a encontrar en la médula ósea. La comunicación que ven aquí entre estas dos células, entre los dos núcleos. Tanto en la imagen F podemos observar un eritroblasto que contiene muchos núcleos, que eso es sumamente normal. Los blastos que están en la imagen I, todos estos de aquí, también me pueden orientar a un síndrome mielodisplásico, salvo que yo ya les encuentre más del 20%, ¿no? Y en la imagen K y L, que puedo observar un megacariocito bilobulado y monolobulado. Usualmente los megacariocitos, que son los propulsores de las plaquetas, suelen ser grandes. Y aquí lo vemos pequeñitos, muy chiquitos. Ya. Entonces, creo que alguien ha preguntado algo. No, ya. En cuanto a la clasificación del síndrome mielodisplásico, lo que yo voy a poder observar es que podemos encontrar alteración solamente en una línea. Como les dije, ¿no? Solo hemoglobina, solo plaquetas o neutrófilos. Pueden ya estar afectados varias líneas de tratamiento. Los sideroblastos en anillo no es más que el glóbulo rojo que tiene alrededor hierro, y eso también se ve en la médula ósea. Hay una mutación genética, ¿no? Si yo encuentro esta mutación genética con deleción del 5Q, es una clasificación en la que incluso se beneficiarían de un tratamiento especial, ¿no? Con lenalidomida. Incluso estos pacientes se van a caracterizar porque pueden tener incluso trombocitosis. El síndrome mielodisplásico con exceso de blastos, aquí sí me va a importar que lo entiendan, porque cuando yo encuentro blastos, dijimos que ya podremos se puede convertir en leucemia. Pero si yo tengo un paciente que tiene blastos de 5 al 9% en la médula ósea y 2 a 4% en la sangre periférica, todavía puede ser de tipo 1. De tipo 2, cuando llega al 19% en la médula ósea y 19% en la sangre periférica. Y la última clasificación, que es la inclasificable, ¿no? Que no calza en ninguna de las anteriores. Ahora, para dar el tratamiento a estos pacientes también va a depender del riesgo que yo le ponga. En la mayoría de enfermedades hematológicas depende mucho del riesgo, si es alto riesgo, moderado, ¿no? Así como hemos visto en aplasia medular. Podemos clasificarlo según, en este caso, que es una clasificación que se basa en la cantidad de blastos, eucariotículas y toxinas, ¿no? Y podemos darle bajo, intermedio 1, alto. Esto es para que quizás puedan comprender lo que les voy a hablar en cuanto al tratamiento. Este es otro tipo de riesgo en el que utiliza el porcentaje de blastos, el riesgo citogenético y la hemoglobina, plaquetas y neutrófilos. Según esto, lo clasifica de otra manera. Pero la idea es de que aquellos pacientes que tienen un bajo riesgo, según la clasificación que yo use, ¿no? Ya sea esta clasificación del IPS-S, que es la primera que dijimos, y si está en riesgo bajo intermedio, y si tengo la otra clasificación, que es el IPSS revisado, que es este de aquí, y está dentro del grupo de muy bajo a bajo o intermedio, estos pacientes probablemente se van a beneficiar al inicio solo de transfusiones y eritropoyetina. La eritropoyetina es un estimulante de la serie roja. Entonces yo le voy a dar cantidades altísimas. Usualmente nosotros usamos en pacientes renales cantidades bajas, pero aquí podemos llegar incluso a 40-60 mil unidades por semana. Y hay días en el que nos dicen que podríamos usarlo hasta 80.000 unidades. Es un montón. Cada ampolla puede venir de 2.000 unidades, de 4.000, de 10.000. Y hay una presentación también de 30.000 que está viniendo al Perú. A veces no hay, pero eso me ayudaría a que el paciente se pinche menos, ¿no? Puedo estimular a los neutrófilos, sí, con el estimulante, el factor de colonias, que es el filgastrin. Si el paciente tiene mucha cantidad de hierro, porque le hemos transfundido mucho, se va a beneficiar de quelantes de hierro. Otro medicamento que se van a beneficiar es la lenalidomida, pero ya dijimos en quién, en pacientes que tengan una deleción del 5. Pueden beneficiarse del tratamiento inmunosupresor, de agentes hipometilantes. Estos pacientes que incluso tienen alta demanda transfusional
podrían pasarla a la azacitidina, que se da por una terapia de 7 días y se va repitiendo, pueden ser varios esquemas hasta ver la mejoría. Y se puede optar por el trasplante halogénico en aquellos pacientes que tienen una alta demanda de transfusión. Entonces, si tengo un paciente de bajo riesgo y la anemia es sintomática, si está estable, sin necesidades terapéuticas, probablemente lo observo, ¿no? Pero si el paciente es sintomático, se va a recibir la eritropoyetina a altas dosis, pero si el paciente, a pesar que yo de la eritropoyetina no mejora, ¿no? Ya tengo que pensar en otro tipo de terapia, y si es de elección del 5Q, se va a recibir lenalidomida. Pero si ya vemos que la lenalidomida falló, o en este caso falló también el uso de la eritropoyetina, ya me voy a otra línea de tratamiento, que sería con azacitidina. Pacientes se pueden beneficiar, habría que ver si le damos lenalidomida nuevamente, y el trasplante. Estos pacientes se van a trasplante. Al final, una terapia también curativa es el trasplante, ¿no? Si es alto riesgo, ya sabemos, alto riesgo depende de la clasificación en la que estemos, se van primeramente a azacitidina y vemos si el paciente es candidato a trasplante y se va a trasplante, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la edad, dijimos. El paciente tiene una edad menos de 70 años, tiene donante y no tiene, o tiene poca cantidad de comorbilidades, se va a trasplante. Si el paciente no es elegible para el trasplante, es un paciente mayor, imaginemos un paciente de 90 años y tiene un montón de comorbilidades, probablemente este paciente solamente va a hacer soporte, transfusiones y darle una calidad de vida, ¿no? Porque el riesgo de que yo lo mande a trasplante es peor, ¿no? En vez de generar un beneficio, le voy a generar más daños. ¿Alguna duda con síndrome mielodisplásico? Doctores, ¿alguna duda, por favor? Creo que no, doctora. Ya. Bueno, estos temas sí pueden ser un poquito tediosos, pero son conceptos un poquito de hematología. Pero igual cualquier duda me la hacen llegar. Entonces ya voy a compartir la última pantalla, la última presentación, que son los síndromes mieloproliferativos. Bueno, a ver, tú me dices si es que ya se ve, porque siempre tengo problemas ahí. No se ve, doc. Acá no me aparece. Ya, ahí todavía no, ya se voy a, creo que no lo compartí. Ya. Ahí sí lo ves, ¿no? Sí, pero no está en presentación todavía. Ahí se ve en presentación. No. Ya. Recording stopped. Ahí, ¿lo ves? No, doc. Ay, qué raro. Siempre me... Ahí. No, doc. Ya, ahorita voy a...
Ahí sí se nota. Ya está. Ya está. Recording in progress. Ya. Ya. El síndrome mieloproliferativo es un grupo grande de enfermedades en el que nos vamos a enfocar en la policitemia vera, en la trombocitemia esencial, en la lesión amiloide crónica. A diferencia de todo lo que hemos visto, la aplasia medular y el síndrome mielodisplásico, tengo un hemograma en el que tengo pancitopenia, ¿cierto? Puede llegar a ser pancitopenia. A diferencia de estos síndromes mieloproliferativos, en el que voy a tener proliferación, ¿no? Por eso su nombre. Tengo proliferación de glóbulos rojos, de plaquetas y de células blancas, ¿no? Vamos a empezar en este caso con la policitemia vera. Como su nombre lo indica, tengo un incremento de glóbulos rojos. Entonces, es una neoplasia que también va a tener como consecuencia la proliferación clonal de células madre pluripotentes. Y aquí se va a caracterizar de una mutación de un gen, que es el JAK2. Y, por lo tanto, hay un incremento de glóbulos rojos, que vamos a llamarlo policitema, poliglobulia, ¿no? Y a la vez, yo voy a observar un incremento tanto de la cantidad de glóbulos rojos, el volumen que voy a poder observarlo va a ser un incremento del hematocrito y de la hemoglobina. Ahora, la etiología a veces es desconocida. Muchos pacientes vienen sin tener incluso algún factor de exposición. Puede existir una predisposición genética, pero tampoco está como al fin esa causa afiliada. Se ha sugerido que la exposición de algunos radiaciones, tóxicos ambientales, ¿no? Lo común es que aparezca en la sexta edad de la vida. Existe un poco porcentaje en realidad de pacientes jóvenes que tengan esta patología, ¿no? Pero sí lo hemos tenido. Ahora, la mutación que deberíamos pedirle nosotros va a ser el JAK2, ¿no? Esta mutación es B617F, ¿no? Esta mutación se ha detectado tanto en los precursores maduros de las células progenitoras pluripotentes. Y la ventaja proliferativa no solamente va a afectar a los glóbulos rojos, sino también que puede tener un efecto significativo en la serie mieloide y megacariosa. Por eso a veces no va a ser raro encontrar que tenga un paciente con un hemograma con incremento de hemoglobina y puede tener un incremento de plaquetas y leucocitos, sin dejar de ser una policitemia vera. Entonces, ¿qué pasa en una hematopoiesis normal? Yo tengo un JAK2 con EPO, ¿no es cierto? La proteína JAK2 se activa normalmente cuando se va a unir el ligando natural. En este caso, ¿quién es? Ya sea la eritropoyetina, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en una policitemia vera, en una trombocitemia esencial y en una mielofibrosis primaria? Ya tengo una mutación, ¿no? B600F del JAK2 y vamos a tener una mutación permanente, ¿no? Sin la participación, ¿no? De la eritropoyetina. Entonces, se sigue produciendo y tengo un incremento exacerbado de la serie roja en este caso. Ahora, para comprender el tema de la eritrocitosis, es un tema en el que no solamente va a ser todo hematológico, tenemos que descartar las causas congénitas. Eso también es sumamente raro. Hay mutaciones específicas para algunos genes, pero no nos vamos a centrar en estas. Nos vamos a centrar en las adquiridas. Las adquiridas, la primaria, la policitemia vera, ¿no? Porque es algo netamente hematológico. Y la secundaria ya es algo que lo está condicionando. Y podemos dividirlo según la producción de eritropoyetina. Si yo tengo aumento de la eritropoyetina como respuesta a la hipoxia, ¿no? Yo puedo dividirlo en hipoxia central y una local a nivel renal. Entonces recuerden, todo paciente que está en la altura, es muy común que tengamos pacientes con hemoglobina alta.
Lo raro es que, que si es que bajan a la costa y eso no baja, eso es lo raro. Pacientes que tienen EPOC, cardiopatías, apnea del sueño, intoxicación por monóxido de carbono, e incluso los pacientes que fuman. Yo tengo que preguntar si un paciente viene a la consulta, si fuma, si tiene exposición, ¿no?, a la leña, cómo duerme, si ronca, no, si es obeso, no, varias causas que podrían explicar esta hipoxia central. Debo pedirle incluso una ecografía, ¿no?, para ver si hay estenosis de la arteria renal, quistes, hidronefrosis, ¿no?, y una acidosis tubular renal que ya aquí ya es un poquito más especializado, quizás aquí nos podría ayudar nefrología, ¿no? Aumento de la producción de eritropoyetina independiente de la hipoxia. O sea, aquí tengo que descartar algunas neoplasias como carcinoma a nivel del hígado, un hemangioma, hemangioblastoma cerebral, el feocromocitoma, los linfomas uterinos, un adenoma paratiroideo y los pacientes post-transplantados, que en realidad hemos tenido un montón de pacientes post-transplantados a nivel renal que hacen policitemia. El uso de epoxógena, todo paciente que utiliza algún tipo de ayuda para incrementar la hemoglobina va a generar incremento, ¿no? Por ejemplo, los deportistas, ¿no?, o incluso los pacientes que utilizan eritropoyetina para compromiso renal, hay que tener cuidado porque puede incrementar mucho la hemoglobina. Las drogas, los andrógenos, los anabólicos, los esteroides. ¿Cuáles van a ser los síntomas de un paciente con policitemia? Verán. Al inicio el paciente puede venir con una clínica inespecífica, pero yo le tengo que preguntar, ¿te pica mucho el cuerpo? ¿Aumenta cuando sales del baño? Sobre todo cuando es agua caliente, ¿no? Esto es muy sugestivo de policitemia vera, esto sí recuérdenlo, ¿no? El paciente está con pérdida de peso, la gota se ha visto que está asociada en estos pacientes, se quejan de molestias gástricas. El 60% de pacientes tienen alteraciones neurológicas, dolor de cabeza, el vértigo, alteraciones visuales, pueden tener infartos o isquemias y hemorragias cerebrales. El factor trombótico, esto sí también es importante porque muchas veces puede ser el inicio de una enfermedad, ¿no? O sea, aparece antes del diagnóstico y también puede aparecer a los 10 años del diagnóstico de la enfermedad. Se ha visto que la principal causa de muerte son estos efectos trombóticos, ¿no? Puede ser arterial o venoso, ¿no? Y recuerden que si incluso tienen trombosis en sitios inusuales, como a nivel portal, esplénico, mesentérica, que eso no es común, debo pensar que el paciente pueda tener un síndrome mieloproliferativo en el que debería pedir un JAK2, ¿no? En este caso por sospecha de policitemia. Hemorrágico es una de las causas de muerte del 3%. Pueden generar gingivorragia, epistaxis. Hay que tener cuidado porque en el tratamiento de estos pacientes podemos dar la aspirina, ¿no? Puede generar sangrado. Insuficiencia vascular periférica. Cuando nosotros vemos al paciente, hay algo característico, que es la eritromelalgia, que es el dolor a nivel de la palma de las manos y los pies, ¿no? Y la exploración física, yo voy a encontrar un paciente rubicundo, rojo, con inyección conjuntival. Puede tener algo de hepatosplenomegalia, no es tan significativa, pero sí lo puede tener. Y dilatación a nivel de los vasos de la retina como hipertensión arterial. El diagnóstico lo voy a hacer con este algoritmo. Si yo sospecho que el paciente tiene una policitemia vera, como ven, la mayoría tiene una mutación del P617F que está en el exón 14. Pero existe una población pequeña que tiene la mutación del JAK2, pero en el exón 2. Entonces, si es positivo el JAK2 B617F, ya es diagnóstico definitivo de policitemia vera. Pero si es negativo, yo tengo que pedir el otro exón. Y si sale positivo, confirmo. Si es negativo, es muy poco probable, ¿no? En realidad que sea una policitemia vera. Estos son todos los criterios. Si son criterios mayores, recuerden que lo máximo que puede llegar un paciente varón es 16.5 y mujeres 16. El hematocrito también es mayor a 49% en hombres y 48% en mujeres. Esa es la cifra que deberíamos considerarlo, ¿no? Por encima de esos valores ya se llama policitemia. O sea, si hago una biopsia, debo encontrar una médula llena, hipercelular, incluyendo las 3 series. Voy a pedir la mutación, ya sea en el exón 14 o en el exón 12, y un criterio importante
a pesar de que es un criterio menor, le voy a pedir una eritropoyetina en sangre. Si sale bajo, también me hace el diagnóstico, ¿no? Ahora, el diagnóstico va a requerir de los 3 criterios mayores, o puede ser tanto criterio mayor, el 1 o 2, más un criterio menor. Ahora, ustedes me dirán, ¿a todos los pacientes se le tiene que hacer biopsia de médula? No. Si ya tengo una hemoglobina alta, más de 18.5 en hombres y más de 16.5 en mujeres, no. Y si ya tengo una mutación, incluyendo a eso, ya positivo, tampoco hago una aspirada de médula. Suficiente con la mutación y la hemoglobina alta. Como ven, esta es una lámina periférica con los glóbulos rojos que están todos apachurraditos, ¿no? Porque tienen un montón de glóbulos rojos. Esta es una lámina periférica de un paciente con policitemia vera. Esta es la médula de un paciente en el que está totalmente llena. Esto se llama panmelosis, ¿no? Está totalmente llena sin grasa, como ven. Ahora, va a depender mucho el riesgo. Recuerden que aquí en hematología siempre van a ser los riesgos para yo poder darle un tratamiento. Si es bajo riesgo, menos de 60 años y sin historia de trombosis, probablemente le dé baja dosis de aspirina y solo flebotomía, o sea, sangrías. Voy a sacar sangre. ¿Cuánto? Podría sacar, empezamos con una poca cantidad de 250 ml o 500 ml. Tenemos que reponer suelo fisiológico, por supuesto, y eso nos va a ayudar a mantener un hematocrito menor al 45%. ¿Por qué lo hacemos? Porque vamos a bajar los síntomas. El paciente va a tener menos riesgo de trombosis, ¿no? Y si el paciente pues tiene alto riesgo, tiene edad, tiene presencia de historia de trombosis, también damos aspirina, usualmente damos 100 miligramos al día. Le hacemos flebotomía en caso que tenga síntomas, pero aquí va a ser más importante la citorreducción. ¿Qué es citorreducción? Es darle un medicamento como la hidroxiuria o el interferón, pero aquí en el Perú tenemos más hidroxiuria. Se le da en tabletas y esto puede ayudar a disminuir la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, lo importante es mantener el hematocrito menos del 45%, le damos aspirina, vemos qué riesgo tiene mi paciente. Si bajo riesgo, solamente aspirina o flebotomías. Si es alto riesgo, le voy a dar hidroxiuria. Si es una trombosis arterial, lo trato como una trombosis arterial, ya sea con aspirina. La trombosis venosa, adicionamos anticoagulación. Y si no es tolerante a la hidroxiuria, ya se pueden optar por varios medicamentos alternativos. La trombocitemia esencial. Entonces, ¿qué es la trombocitemia esencial? Es el incremento de plaquetas, trombocitosis. Tiene un curso relativamente benigno porque en realidad se puede llevar, pero recuerden, la policitemia vera, la trombocitemia esencial también es cáncer. No es tan, quizás, un pronóstico tan malo como los sólidos, pero es cáncer. Vamos a tener varias complicaciones trombóticas y arteriales, ¿no? Y también la edad de frecuencia suele ser mayor a 50 años. Es raro también que aparezca en menores y jóvenes. Pero siempre, recuerdo, si yo tengo trombocitosis, no todo es malo. Descarto mis causas primarias. ¿Cuáles son las causas primarias? Si tiene una trombocitemia esencial, si tiene una policitemia vera, recuerden que les comenté, a veces pueden hacer un poco de trombocitosis, la leucemia amiloide crónica, el síndrome mielodisplásico 5Q, con elección del 5Q. Estos pueden hacer un grado de trombocitosis que nos podrían confundir, pero para eso tenemos que descartarlo, ¿no? Ahora, si es algo reactivo, si está asociado a infecciones, ya tengo la causa. Si tengo una injuria tisular por un proceso quirúrgico, una quemadura, un proceso inflamatorio crónico, un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, paciente con lupus, una vasculitis, anemia hemolítica, los pacientes que han tenido, por ejemplo, post-esplectinomizados, hemorragias, ferropenia, lo más común, ferropenias en trombocitosis, el cáncer, neoplasias, los linfomas, algunos medicamentos. Incluso se ha visto que algunos pacientes con deficiencia de B12 pueden tener algún grado de trombocitosis, la supresión de la adicción alcohólica. Entonces yo tengo que descartar cualquier causa reactiva, ¿no?, para diferenciarlo de una causa primaria como la trombocitemia esencial. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios? Si mi paciente tiene más de 450.000, es candidato
pero recuerden que tiene que ser una trombocitosis sostenida, ¿ya? En el que yo tengo que descartar alguna causa que le explique. Si le hago una biopsia de médula, voy a encontrar una gran proliferación de megacariocitos, con una morfología bastante llamativa, porque son núcleos hiperlobulados, ¿no? No debe cumplir ningún criterio para lesión de mieloide crónico, polisistemia vera, mielofibrosis primaria, síndrome mielodisplásico o cualquier otra neoplasia. Se va a tener que demostrar la mutación. Estos pacientes también tienen una mutación del JAK2 positivo, pero tienen otras dos mutaciones, que ahorita las vamos a ver, que es la carreticulina y el MPL. Y un criterio menor es la presencia de un marcador clonal o ausencia de una trombocitemia reactiva, ¿no? Entonces, voy a tener que cumplir 4 criterios mayores, o 3 mayores y 1 menor. Esto también, tengo un paciente con una gran cantidad de trombocitosis. Estas células que son de color más moradito, es causa de, vemos que tengo una lámina llena de plaquetas. Y en la médula ósea voy a ver ven estas células grandes, estos son los eritroides. En realidad están bien anómalos, porque como ven, miren, son grandes, con unos lobulados, ¿no? Entonces, yo voy a hacer el diagnóstico del síndrome mieloproliferativo. Les voy a pedir el JAK2 con la mutación B607F, hago mi diagnóstico si sale positivo, pero si sale negativo, ¿qué hacemos? Pedimos otra mutación, que es la calreticulina. Entonces, si sale la calreticulina, ya, muy bien, se hace el diagnóstico, pero si sale negativo, pido otra mutación, el MPL. Si sale positivo, se hace el diagnóstico, pero si sale negativo, tengo lamentablemente la posibilidad de que mi paciente sea triple negativo, y eso no descarta que sea una trombocitemia esencial. Igual, ¿no? Vamos a depender del riesgo. Si un paciente es de muy bajo riesgo, es un paciente, como ven, que no es mayor, es menos de 60 años, sin trombosis y el JAK2 negativo. Riesgo bajo, menos de 60 años, sin trombosis y un JAK2 positivo. El intermedio, tanto como el riesgo alto, la edad es mayor a 60, no tienen historia de trombosis y el JAK2 es negativo. Entonces, si es mejor, este de aquí que me gusta más, si es un paciente, por ejemplo, de muy bajo riesgo y no tiene historia de trombosis, es un paciente joven, menos de 60 años, y no cuenta con la mutación del JAK, lo observamos y no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular. Si tiene algún factor de riesgo, probablemente le vamos a dar aspirina, ¿no? Ahora, recuerden que cuando tiene trombocitosis mayor a 1 millón, ahí sí tenemos que ser un poquito más cuidadosos, porque se ha visto que los pacientes que tienen plaquetas más de 1 millón pueden hacer un tipo de enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand adquirido. Recuerden que von Willebrand lo que va a ayudar es la agregación plaquetaria. Entonces, si yo tengo un montón de plaquetas, estas plaquetas, al estar aumentadas, van a gastar más von Willebrand. Por lo tanto, pueden hacer una enfermedad de von Willebrand. Y si yo le doy aspirina, puede haber riesgo de sangrado. Entonces, en este caso, cuando tenemos 1 millón, no le damos aspirina, podemos pedir un factor de ristocetina para hacer el diagnóstico de von Willebrand. Si sale negativo para la sospecha, podemos dar la aspirina. Si es bajo riesgo y no tiene historia de trombosis y una edad menos de 60 años y una mutación del JAK2, también vemos, ¿no?, si tiene factores de riesgo o si no tiene factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo, podemos valorar una vez o 2 veces al día de aspirina. Eso va a depender de qué factores de riesgo tenga, y los que sí tienen, sí les damos aspirina. Pero usualmente no le damos, como dice aquí, 2 veces al día aspirina. Usualmente solamente damos una, porque nuestros pacientitos sí hacen tendencia a hacer sangrado con la aspirina o tienen mucha irritación gástrica. Entonces hemos optado por lo que sea solamente una vez al día. El riesgo intermedio, aquellos que no tienen historia de trombosis y una edad mayor a 60 años, con un JAK2 mutado, también valoramos. Aquí sí vamos a valorar el uso de la hidroxiurea. Con pacientes de riesgo cardiovascular damos hidroxiurea más aspirina.
que los de alto riesgo, con historia de trombosis, la edad y la mutación del JAK2, definitivamente van a recibir hidroxiuria, aspirina, y dependiendo de la trombosis se da anticoagulación o no, ¿no? Y si vemos, incluso como les dije, algún factor de riesgo, se adiciona la aspirina. Ahora, lo último, con esto ya acabamos, es la leucemia mieloide crónica. Aquí se va a caracterizar, es una neoplasia mieloproliferativa en el que vamos a observar un gran incremento de leucocitos y granulocitos, pero también no es raro encontrar un incremento de plaquetas, ¿ya? Se caracteriza por una mutación, por una presencia del cromosoma Filadelfia, eso sí tienen que recordarlo, es la translocación de los cromosomas 9 y 22. Eso se llama cromosoma Filadelfia. Y voy a tener la expresión del gen, que va a ser el BCR-ABL. Si yo encuentro esta mutación, también tengo el diagnóstico de una LMC, perdón. La edad también es una edad media, ¿no? Pero en los últimos años nosotros hemos tenido pacientes jóvenes, ¿no? Y eso nos ha llamado la atención, porque usualmente suele ser de pacientes con edad avanzada. ¿Qué va a ser característico? Como ustedes han visto y lo que les dije, es incremento de la serie blanca. Entonces yo voy a ver que este aquí, por ejemplo, es un basófilo. Estos son mielocito, metamielo, promielo. O sea, voy a ver toda la maduración mieloide, desde promielos, mielos, metamielos, bastones, ¿no? Y algo característico es que los basófilos se encuentran incrementados en el síndrome mieloproliferativo en general. Esto también es una muestra de médula ósea en el que está sumamente llena, hipercelular de serie granulocítica con presencia también de basófilos. Entonces, las fases de la leucemia mieloide crónica va a depender ahora, recuerden también en la clínica cómo venía el paciente. El paciente viene con una clínica, puede ser de una anemia leve a moderada, los leucocitos están aumentados, así que probablemente no tenga una clínica de infección, más bien el paciente está tranquilo y lo que se queja es de dolor, incluso a nivel de la fosa, a nivel del hipocondrio izquierdo, donde se encuentra el vaso, en el que está agrandado de tamaño, la esplenomegalia suele ser marcada, y recuerden que la leucemia mieloide crónica se caracteriza por un vaso grande y puede generar saciedad precoz, ¿no? Y dependiendo de lo que yo encuentre también en la cantidad de blastos, basófilos y plaquetas, puedo clasificar mi leucemia en una fase crónica, una fase acelerada, una fase plástica. Ya. Entonces, miren, aquí tengo la fase crónica. La fase crónica es que el paciente venga tranquilamente. Ahí van a haber varias clasificaciones. La OMS, la del MD Anderson y también la de las guías europeas. Nosotros trabajamos también con las europeas y la OMS, pero vamos a ahorita centrarnos en la OMS. Si tengo blastos menos del 10%, con basofilia menos del 20%, plaquetas puede ser más de 100.000 y menos de 1 millón, tengo mi paciente en fase crónica. O sea, solamente quizá por hemograma lo encontramos. Está tranquilo, sin muchos síntomas, puede haber un poquito de molestias, pero no son muchos. Ya cuando el paciente empieza a empeorar la enfermedad, se convierte en una fase acelerada, en el como van a ver que los blastos ya empiezan a incrementarse, pudiendo llegar, incluso en esa clasificación de la OMS, del 10 al 19%. Los basófilos más del 20%, puede haber una trombocitopenia, ¿no? Que no está relacionada al tratamiento. Ahorita vamos a ver qué tipo de tratamiento va a recibir mi paciente, y puede haber trombocitosis. El vaso puede crecer más, puede haber una leucocitosis resistente al tratamiento, entonces la enfermedad se va agravando. Y ya cuando es una crisis blástica, esto es que el paciente ya se transformó a una leucemia aguda. Los blastos van a ser más del 20% según la clasificación de la OMS, y según la clasificación de las clínicas europeas es más del 30%. Pero ya tengo una enfermedad más avanzada con compromiso sistémico que se está comportando probablemente como una leucemia aguda con síntomas más evidentes. Tengo que pedir mis alteraciones genéticas, ¿no? Porque eso también le da algún tipo de pronóstico a mi enfermedad. Las pruebas de Fitch son mucho más especiales para poder detectar el BCR-ABL, pero nosotros pedimos las pruebas por PCR. El diagnóstico siempre va a ser por
encontrar el BCR-ABL. Si lo encontramos, es positivo la enfermedad, ¿no? Según la escala de riesgo, ¿no? Puede haber varias y utilizamos estos ítems, ¿no? Y dependiendo de lo que encontremos, me da bajo, intermedio o alto riesgo. Ustedes dirán, riesgo a que la enfermedad se transforme a una enfermedad mucho más acelerada, ¿no? Ahora, el tratamiento va a consistir en, primero, si es un paciente que viene para debut, ¿qué vamos a hacer? Un buen examen físico, palpar el paso, pedir probablemente una ecografía abdominal. Podemos hacer una lámina periférica en el que se ven las características de leucocitosis con trombocitosis, con presencia o no de blastos, dependiendo de la fase en el que esté. Pido el estudio citogenético, pido el estudio de biología molecular en base a BCR-ABL, y ya con eso voy adelantando. No a todos los pacientes les hago aspirada de médula. Si yo tengo ya la mutación del BCR-ABL, con la sospecha de que sea una LMC, ahí queda, no necesito aspirado. Ahora, el tratamiento se basa más que todo en darle unos inhibidores de tirosinquinasa. Estos inhibidores de tirosinquinasa lo que van a hacer es, de alguna manera, ayudar a que esta mutación, que es del BCR-ABL, siga proliferando nuevas células. Y tenemos varios fármacos. Iniciamos siempre con el imatinib y de ahí vamos subiendo y escalando a varias líneas de tratamiento. Estos pacientes idealmente se pueden controlar incluso con tratamiento con imatinib. Lo controlamos cada cierto tiempo con las mutaciones, y si esas mutaciones del BCR-ABL se negativiza o sale un menor porcentaje, la enfermedad está controlada. Pero si a los 3-6 meses le tomo un control de BCR-ABL y el porcentaje inicial no disminuyó, imaginemos que le encontré un 60% y no disminuyó los meses siguientes, la enfermedad ya hay que sospechar que se está convirtiendo en una acelerada versus una blástica. En cuanto ya al tratamiento, si es una fase acelerada, probablemente tengo que aumentar la dosis de imatinib o escalar a un dasatinib o nilotinib o lo que tenga, ¿no? Quizás en el hospital, clínica donde uno trabaja. Y si ya es crisis blástica, que en realidad ya es una leucemia aguda, este paciente se le tiene que tratar como una leucemia aguda, o sea, se tiene que dar quimioterapia asociado a un ITK, un inhibidor de tirosinquinasa, que puede ser dasatinib en la mayoría de los casos, ¿no? Que hemos empezado, pero también puede optarse por el imatinib. Entonces, eso sería todo. Entonces, la polisistema vera, incremento de glóbulos rojos; trombocitema esencial, incremento de plaquetas; y la leucemia amiloide crónica, incremento de la serie granulocítica, ¿no? Muchas gracias, doctora. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, doctores? Listo. Bueno, doctora. Doctor, yo tengo una consulta. Sí. En el caso, hablando de leucemias, ¿no? En el caso de una persona que haya sufrido de múltiples infecciones en la infancia, ¿puede incrementar la posibilidad de tener una leucemia en el futuro? ¿O necesariamente tiene que haber una alteración del cromosoma Filadelfia? No sé. El hecho que tenga el paciente infecciones recurrentes no se ha visto que esté asociado al tema de las leucemias, ¿no? Las leucemias agudas y las crónicas, en este caso la crónica que hemos hablado, la mutación ocurre en realidad sin algo en específico. El cuerpo generó la mutación, exactamente a veces no se sabe la causa, como la mayoría de enfermedades que se han comentado, pero no hay un factor desencadenante. Ahora, si tú también me preguntas, ¿hay forma de evitar el hecho de que yo tenga leucemia en futuro? Tampoco. Las leucemias agudas son diferentes a las crónicas, son diferentes a las neoplasias sólidas, en el que yo puedo tener quizás una forma de prevenirlo, ¿no? Una endoscopía, una colonoscopía para el cáncer gástrico, el cáncer de mama o de próstata, ¿no? A diferencia de las leucemias, no va a haber forma de prevenir. El hemograma es quizá la única manera de ver cómo tenemos las células anualmente,
Y esto puede aparecer hoy, este mes puede estar normal y al otro mes me pueden aparecer blastos. O puedo tener un incremento de células y ser una leucemia amiloide crónica. O sea, lamentablemente estas enfermedades no hay forma de prevenirla, pero sí estar atentos, ¿no? Por eso, como le digo, siempre como hematólogo yo se recomiendo hacerse un hemograma anual, por lo menos para ver cómo está, ¿no? Ya que a veces solamente son hallazgos. Por ejemplo, la última vez que vi a un paciente con leucemia amiloide crónica, el paciente vino solamente porque se hizo un chequeo. Le pidieron su hemograma en donde él trabaja y le encontraron una leucocitosis, sin síntomas él aparentemente. Entonces fue a consultorio, vimos su hemograma, tenía hiperleucocitosis, en el que al final fue una leucemia amiloide crónica, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, doctora Patricia. Si no hubiera ninguna otra consulta, no hay consultas tampoco en el chat, le quiero dar las gracias. Es un tema amplio, siempre es un placer hablar con usted para este módulo. Gracias, doctora, le agradezco. Ok, listo. Buenas noches a todos. Recording stopped. Buenas noches.